Amigos, hoy conocerán esa faceta de Neville Goddard de la que pocos hablan y pocos saben. Creo que en la vida de cada persona ocurren momentos que parecen abrir puertas previamente cerradas de la conciencia. Puertas no hacia afuera, sino hacia adentro. Allí donde nacen los significados, se cristalizan los verdaderos deseos del corazón. Allí donde la persona escucha por primera vez no el ruido de su mente, sino la voz silenciosa y segura de la presencia eterna que despierta en ella. Y hoy, mientras se acomodan, preparándose para una nueva lección de su amado maestro Neville Goddard, permítanme guiarlos hacia tales puertas, porque lo que escucharán no es solo una técnica, sino una de esas perlas rarísimas de la enseñanza de Neville, que él no obtuvo de libros, ni de maestros, ni siquiera de su sabio y estricto mentor Abdullah, sino de arriba, del mismo lugar de donde los profetas y autores de las Escrituras extrajeron sus conocimientos, recibiendo sus visiones de la verdad. Esta es una de esas lecciones donde Neville ya no explica la ley, sino que habla desde ella. Habla como un profeta que no solo ha comprendido el poder creador de Dios, sino que él mismo se ha convertido en un conducto vivo de sus revelaciones. Y fue en este periodo de su enseñanza que se reveló esa faceta de Neville que muchos de sus primeros oyentes no estuvieron preparados para aceptar, pues acudieron al joven e inspirador Neville, quien durante muchos años les enseñó conocimientos y métodos casi tabú para crear una nueva vida, de cuya realización él mismo era fruto. Acudieron a él en busca de técnicas para cumplir deseos. Pero de repente, se encontraron con un hombre que hacía tiempo había traspasado los umbrales del estilo habitual de enseñanza de la nueva era y comenzó a transmitir no lo que le habían transmitido sus mentores y las escrituras antiguas, sino directamente lo que se le revelaba en sueños, visiones y experiencias místicas que cambiaron radicalmente todo su enfoque para comprender la ley. Y como suele suceder, parte de los visitantes habituales y seguidores de las lecciones de Neville simplemente no estuvieron preparados para ello. En realidad, simplemente se asustaron. Este Neville era demasiado profundo, su enseñanza era demasiado fuerte, demasiado inusual para ellos. La gente esperaba otra receta sobre cómo imaginar y obtener, y recibieron el relato de cómo Neville se experimentó a sí mismo como Dios, cómo las escrituras cobraron vida en sus sueños, cómo la realidad comenzó a obedecer su orden interior. No estaban preparados para que el camino hacia la realización de los deseos fuera solo el primer paso, necesario para las primeras transformaciones y la satisfacción de la necesidad básica del ser humano como individuo físico en las encarnaciones cotidianas de los deseos, tras las cuales uno puede pasar a su verdadera esencia. Y si continúan por este camino, allí les espera la verdadera transformación, el despertar y la purificación total de todo lo falso. Pero lo más importante es que no estaban preparados para revelaciones como la que escucharán hoy, una revelación clave, fundamental y de hecho superior a todas las anteriores, aunque amadas y valoradas. Es superior en su simplicidad y poder, porque, de hecho, aquellos discípulos que se asustaron y se apartaron perdieron mucho más de lo que podían imaginar. Fue en estos años, pocos años antes de su partida definitiva del plano terrenal, de la cual Neville, por supuesto, era consciente y estaba preparado de antemano, cuando comenzó a transmitir a la gente lo que consideraba los verdaderos fundamentos de la creación, no una técnica para resultados inmediatos, sino la comprensión de la ley, purificada de mistificaciones y supersticiones, un camino directo a la libertad. Y esta lección de 1968, una de la serie de Neville tardío, es precisamente de ese tipo. Hoy conocerán una técnica que es increíblemente simple, pero que, y lo más importante, la forma en que le fue transmitida a Neville desde arriba, simplemente revoluciona la percepción de la realidad. Pero no se asusten. Esta técnica sigue siendo mágica y fácil de aplicar, y al mismo tiempo una de las más profundas, sacras y místicas que Neville haya dado jamás. Simple,
pero tan poderosa que él mismo la llamó una revelación manifestada por Dios mismo. Y lo que descubrirán hoy, solo unos pocos pudieron conocerlo. Porque incluso entre aquellos que durante años transmiten la enseñanza de Neville, repiten sus citas y dan clases, pocos entienden realmente lo que hay detrás de las palabras. Recuerdo cuándo. Tú te convertirás en uno de esos raros y devotos de la enseñanza de Neville, que escucharán su sentido profundo, no superficial. Y te pido que no pienses ni interpretes demasiado las palabras de Neville. Simplemente acéptalas como son, porque en realidad así es como deben ser percibidas. La ley es mucho más simple de lo que la mente lógica e inquisitiva intenta interpretar. Pero aquel que entienda este conocimiento tal como es, obtendrá no solo una forma de cambiar su estado, porque la técnica recuerdo cuándo no es solo visualización, no es un recuerdo por el recuerdo, es un movimiento de la conciencia a través de las líneas temporales de una realidad multidimensional. Es de lo que la física cuántica comenzó a hablar tímidamente años después de su partida a las villas. Y él lo recibió simplemente como una revelación de lo alto, que consideró su deber transmitir al mundo sin estudios científicos, sin pruebas de laboratorio. Y esta revelación es en realidad una forma de abandonar de una vez por todas esa realidad desalentadora que ya no quieres ver, como si simplemente salieras de tu habitación. Una forma de dar un paso hacia un nuevo yo, permaneciendo aquí, en tu cuerpo, sin lucha, sin batalla, sin resistencia, porque ahí es donde se equivocaron los discípulos de este nuevo Neville que le dieron la espalda. Sus conocimientos y técnicas no se volvieron complejos ni requirieron esfuerzo y concentración. Serían incluso más naturales y fáciles, incluso para los principiantes que recién comienzan su camino, y al mismo tiempo encarnan la ley única. Así que hoy conocerás la esencia misma, la causa raíz, y te encontrarás entre los pocos que escucharán las palabras de Neville tal como fueron pronunciadas, no como filosofía, no como interpretaciones de otros maestros o motivación, sino como un mensaje de un profeta, recibido directamente de la fuente. Y antes de proceder a exponer el discurso del autor, permítanme hacer una observación importante sobre todas las conferencias de Neville Goddard. Incluso si escuchas alguna de ellas por 10ª vez, con cada escucha se te revelará de nuevo. Descubrirás nuevos significados que parecían no estar ahí la vez anterior. Llegarán a ti cada vez más comprensiones de la profundidad de lo dicho, y tú mismo parecerás dar un paso más, acercándote a esa revelación de la conciencia de la que hablaba Neville en su período tardío. Por lo tanto, te pido que no descuides volver a escuchar y releer la literatura espiritual y, en particular, a Neville Goddard, una y otra vez, porque ya entiendes que no es solo una enseñanza, es un camino hacia la libertad, un camino hacia el despertar, un camino hacia esa fuerza silenciosa e inagotable que Neville llamaba Dios dentro del hombre. Bueno, y ahora, con profundo respeto y veneración por su sabiduría y poder, los invito a dejar de lado todas las preocupaciones y simplemente disfrutar y absorber las palabras del maestro. Así que, señoras y señores, Neville Lancelot Goddard. Conferencia. Recuerdo cuándo. Cuando recibo una gran revelación sobre el poder creativo de Dios, no puedo guardármela, sino que debo compartirla con todos los que estén dispuestos a oírme. Aquí tenéis una de ellas, recibida por mí hace muchos años. En esta visión, estando en espíritu, me encontré dentro de una mansión majestuosa en Nueva York. Es en casas como estas donde vivían los grandes magnates financieros en el cambio de siglo. Totalmente despierto y consciente, vi a las 3 generaciones que estaban presentes allí. El hijo se dirigió a sus hijos y les dijo: «Vuestro abuelo estaba parado justo aquí, en un terreno baldío y decía, recuerdo cuando este era un solar vacío.
Luego describió tan vívidamente su deseo de adquirir este terreno que aquellos que lo escuchaban veían su realización ante sus propios ojos. Este es el abuelo que amasó la fortuna que ahora disfrutamos. De repente, me desperté, escribí esta experiencia, volví a dormir y volví a soñar. Solo que esta vez, yo era ese abuelo. Dirigiéndome a los presentes dije, recuerdo cuando este era un solar vacío. Luego, imaginé tan vívidamente el edificio ubicado allí, que las piedras se dispusieron solas en la forma de una mansión majestuosa que había concebido. Este principio puede ser utilizado tanto en un sentido destructivo como en un sentido constructivo. Puedes decir, recuerdo cuando este era un edificio magnífico, y míralo ahora, concibiendo las ruinas donde antes se alzaba un edificio magnífico. O puedes pararte en las ruinas y decir, recuerdo cuando aquí solo había escombros concibiendo un edificio magnífico. Puedes decir, recuerdo cuando mi amigo no tenía nada, y ahora tiene mucho. O, recuerdo cuando tenía mucho y ahora está tan pobre. Puedes decir, recuerdo cuando ella estaba sana, lo que puede implicar que ahora está enferma. O recuerdo cuando eran desconocidos, implicando que ahora son famosos. Así que, ven la fuerza que había en esta revelación. Depende de ti cómo utilices tu imaginación, pero la operación de tu poder creativo depende completamente de ti. Tú tomas la decisión y, por lo tanto, eres responsable de su efecto en el mundo. En el capítulo 12 del libro de Números, se nos dice, si hubiere entre vosotros profeta, yo, el Señor, me aparezco a él en visión, y en sueño hablaré con él. Un profeta fiel a las Escrituras no es el que predice el destino, sino el que oye la palabra de Dios y la cumple. Si me preguntas si soy un profeta, yo diría que sí. No soy el que profetiza mirando en una bola de cristal, pozos de café, cartas o astrología, sino el que ha cumplido las Escrituras. Sé que soy la figura central de las Escrituras llamada el Padre. Vine al mundo para cumplir las Escrituras y compartir mis revelaciones, mi experiencia en relación con el poder de la creación. De esta manera tan sencilla, Dios manifestó su poder de crear, su poder de recordar cuando, no teniendo nada, puedes darte cuenta de que estás rodeado de riqueza y, sintiéndote rico, puedes decir, recuerdo cuando no tenía nada. ¿No implica esta declaración que el estado de pobreza ya no existe para ti? Recuerdo cuando no era conocido por nadie. Recuerdo cuando no podía vender un libro. Recuerdo cuando no podía vender nada de lo que escribía. Recuerdo cuándo. Ahora puedes llenar tu lista de eventos y deseos y su cumplimiento con estos recuerdos. Recuerdo cuándo. ¿No implican estas palabras un recuerdo de un hecho consumado? En esa primera visión, oí hablar de este recuerdo, pero en la segunda lo experimenté. Parado en un páramo, recordé. Y en ese momento, una hermosa construcción se levantó, y el sueño se repitió, confirmando que se había establecido, que la ley había sido establecida por el Señor, como se dice en el capítulo 41 del Génesis. Te lo cuento ahora con la esperanza de que sintonices con el recuerdo cuando y confíes en tu memoria de la verdad, porque la memoria verdadera es tu propia maravillosa imaginación humana, el único y singular poder creativo de Dios, que las Escrituras llaman la conciencia de Cristo. Cuando la gente dice, «Oh, Cristo vendrá de nuevo», no les creas, porque Cristo nunca te ha dejado. No dijo, «He aquí que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo». Entonces, ¿cómo puedes esperar su regreso? Las Escrituras dicen que Cristo fue ascendido al reino de los cielos, que está dentro de ti, y que vendrá de la misma manera que ascendió. Si Cristo, es decir, el poder creativo de Dios, ya está en ti por defecto, no puede venir de fuera, y aunque te parezca invisible, Cristo nunca te ha dejado, al igual que tu imaginación nunca te dejará, incluso si decidieras renunciar a tu imaginación. Sí, Cristo vendrá,
pero no de la manera que te han enseñado. Escucha atentamente estas palabras del capítulo 8 del Evangelio de Juan. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Dudando de esta afirmación de Jesús, la gente le dijo: somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. A esto respondió Cristo: quien practica el pecado es esclavo del pecado. Se os enseñó a creer que el pecado es hacer algo incorrecto, desagradable para alguien fuera de vosotros. Pero yo digo que pecáis cuando no alcanzáis vuestro propósito en la vida, cuando no os movéis hacia vuestra verdadera esencia, cuando no manifestáis a Dios, el Creador, en vosotros. Si os encontráis esta noche en un estado que ya no deseáis manifestar, debéis aprender a moveros hacia el estado deseado. Si no os movéis, y me refiero al movimiento de vuestros pensamientos, de vuestra imaginación, entonces continuáis viviendo en vuestro estado indeseado, pecando así y sin alcanzar vuestro propósito en la vida. Sea lo que sea que deseéis, esfuérzate persistentemente por sentir su realización, porque si lo hacéis, el sentimiento se convertirá en vuestra fe. Creyendo que eran hijos de Abraham, los hombres afirmaban que nunca habían conocido la esclavitud. Sin embargo, Jesús les dijo: si el Hijo os libera, seréis verdaderamente libres. Y eso es cierto, porque solo cuando reconocéis en vosotros al Hijo de Dios, sois verdaderamente libres. Cuando vuestro Padre se os presenta como el verdadero Padre, las dudas desaparecen, y cuando sentís esta hermosa conexión, la fe os libera. Al principio de la creación, el Espíritu de Dios, su poder creativo, llamado Cristo, se movía sobre las aguas. Pero el movimiento solo se puede detectar por un cambio de posición con respecto a otro objeto. Si no hay un punto de referencia fijo con respecto al cual se mueve un objeto, el movimiento no se manifestará. Tomemos entonces como punto de referencia fijo a un hombre débil y enfermo, y mirando en nuestra mente, veamos en él a un hombre fuerte y sano, y digamos: recuerdo cuando estaba débil y enfermo, pero miradlo ahora. Al hacer esto, os moveréis con respecto a ese hombre. Mirad ahora vuestro propio reflejo en el espejo, y atreveos a ver en él salud y felicidad radiantes. Luego, decidíos a vosotros mismos: recuerdo cuando mi reflejo era muy diferente. Mirad fijamente vuestra nueva imagen y resucitaréis ese estado. Vuestra imagen, vuestra concepción de vosotros mismos o de otra persona, existe en vuestra propia y maravillosa imaginación humana, que es Cristo. Y Cristo es el único Dios. Dios Padre y Cristo vuestro poder creativo son el mismo ser único, y Él nunca os ha dejado, y vosotros nunca habéis estado ni estaréis divididos. Esta noche, independientemente de si vuestros sueños son hermosos o terribles, solo os dais cuenta de ellos porque Cristo nunca os ha dejado. Y cuando despertáis por la mañana, Cristo, vuestra imaginación creativa, se despierta con vosotros, o no podríais recordar vuestros sueños. La imaginación humana es Dios, a quien el mundo honra como debe, porque la imaginación es el poder creativo principal del mundo. Aprended, pues, a controlar vuestra maravillosa imaginación, y descubriréis que todo el vasto mundo sois vosotros mismos, y emana y se crea en vosotros y en vuestra imaginación. Anoche visité a muchos de mis amigos, no solo a los que están aquí, sino también a mi hermano, que pasó por esa puerta estrecha que el mundo llama muerte. Veréis, para mí, este mundo no es más real que aquel en el que estuve anoche. Mis amigos, aunque han dejado este mundo, experimentan las mismas experiencias que aquí: odio, simpatía, amor, desagrado. Son las mismas personas, solo que jóvenes, con los mismos problemas que aquí. Lo sé porque, plenamente consciente de que ya he muerto, puedo cerrar mis ojos a este mundo y entrar instantáneamente en el otro.
Pasé toda la noche en un mundo que no es real para este mundo, pero que es tan palpable y real para quienes lo habitan. En el capítulo 14 del Evangelio de Juan, el personaje central de las Escrituras dice a quienes comenzaban a cumplir las Escrituras: «Oísteis que os dije, me voy de vosotros y volveré a vosotros. Si me amarais, os regocijaríais porque voy al Padre, porque mi Padre es mayor que yo». Esta afirmación parece contradictoria, pero no lo es. Hoy en el salón hay 3 a quienes les dije esto y se regocijaron al cumplir las Escrituras. Ahora, a todos ustedes les digo, si no me voy, no podré venir a ustedes. Y si me amaran, se regocijarían en su interior, porque sabrían que, aunque sea invisible, nunca los abandonaré. Al volverse invisible, Cristo se ha convertido en ustedes. Por lo tanto, no puede regresar porque no se ha ido. Les dije que yo soy el Padre. Dije que el Padre está en mí y yo estoy en ustedes, y ustedes están en mí. Por lo tanto, cuando me encuentran, se encuentran a ustedes mismos como el Padre. En esto está la unidad de nuestro ser, y no hay otro. Tomen lo que les he dicho esta noche muy en serio y pruébenlo. Sométanlo a una prueba rigurosa en este mundo de César. No hay límite a su poder creativo. Simplemente manténganse firmes en su nueva fe y dígase a sí mismos: recuerdo cuándo. Vean lo que quieren ver con su ojo mental en lugar de lo que ven fuera de sí mismos. Permítanme también animarlos a usar siempre su poder con amor, porque también puede usarse sin amor, con los mismos resultados. Pueden quitarle el negocio a otra persona y destruirlo. Esto a menudo se hace sin intención, pero el resultado es el mismo. Hace unos años, estando en Barbados, le pregunté a un hermano sobre un negocio y él respondió con total inocencia: «El negocio va sorprendentemente bien. El hombre que posee 2/3 del negocio es un buen gerente, pero trabaja demasiadas horas y, creo, está cansado. Hace 6 meses, este hombre le pidió a mi hermano que comprara su parte, declarando que las horas de trabajo eran demasiado largas y la responsabilidad demasiado grande. Mi hermano se encargó de todo esto, y dado que el hombre quería irse, obtuvo el negocio a su precio. Víctor lo ha hecho muchas veces, pero no por revelación, a menos que mi padre se lo hubiera dicho. Una vez, los dos estaban parados en 50 acres de tierra cultivada que daban al mar, y mi padre dijo: «Sabes, Vic, este sería un buen lugar para construir casas y hoteles». En ese momento, la propiedad pertenecía a 3 hermanas que no estaban interesadas en vender, pero un día, cuando estaban listas para vender, el hombre que realmente quería esa propiedad estaba en Brasil, y entonces mi padre la compró. La idea expresada por mi padre parecía ociosa, solo una conjetura. Ah, Víctor, qué maravilloso hubiera sido, pero no lo fue, porque basta un instante de tensión para que nuestro pensamiento cobre vida. Una tetera con agua puesta a fuego lento hierve lentamente, pero si se aumenta el fuego, se garantiza una ebullición rápida. Estaba tan absorto en la visión de mi abuelo que creó una imagen verbal tan clara que aquellos que lo oyeron percibieron el edificio como algo objetivo. Cobró vida en su imaginación como lo hizo en la suya. La clave de esto es la siguiente: al estar en un estado que ya no desean expresar, deben moverse internamente, afirmando: recuerdo cuando estaba en un estado que no me gustaba. Si pueden convertirlo en su recuerdo, en ese mismo instante ya no están en él. En cambio, comienzan a ser conscientes de su nuevo estado, como un hecho objetivo real. Y si permanecen fieles a su nueva conciencia, se cristalizará. Se encontrarán moviéndose a través de una serie de eventos que los llevarán a la consecución de ese estado deseado. ¿Cómo sucederá? No lo sé, solo sé que sucederá. Por lo tanto, les digo, no esperen. Comiencen ahora mismo a recordar cuando su amigo estaba enfermo, imaginando que está sano. Recuerden cuando su hija estaba sola, imaginando que está felizmente casada. Vivan la vida recordando cuándo fue. ¿No han oído a la gente decir: ¿en qué se cree que se ha convertido?
Lo recuerdo cuando todavía no tenía nada y no era nadie. Quizás escucharon una nota de envidia en su tono, y eso es bueno, porque la envidia agrega a la afirmación ese pequeño fuego que hace que la persona de la que se habla tenga más. La envidia le da al objeto de la envidia mucha energía y comienza a prosperar aún más. Quizás nunca sepa quién fue la causa de su éxito, pero esto sucedió gracias al recuerdo profundo de otro, que realmente está en él, y ellos el uno en el otro. Un solo Cristo, una sola y maravillosa imaginación humana, enfocada en un objeto particular. Mi visión, aunque probada hace muchos años, solo se ha multiplicado desde entonces, afianzándose así y convirtiéndose en un principio que todos pueden probar por sí mismos. Por eso les pido que lo intenten. Comparen lo que desean con lo que tienen. Y les digo, si son diferentes, deben esforzarse por moverse en su imaginación con respecto a ello. Deben aprender el secreto del movimiento. Hace muchos años, mi amigo Bob descubrió esto. En su visión, me vio y me preguntó, ¿cuánto tiempo llevo aquí? Y cuando le respondí, 2 años, preguntó, ¿he aprendido algo? A lo que respondí, sí, has aprendido a moverte. Debes tener un marco de referencia por el cual puedas reconocer el movimiento. Los recuerdos son tu marco de referencia. Quizás tus amigos te recuerdan pobre y desconocido. Puedes moverte asumiendo que has cambiado tanto que ya no te reconocen. Y desde ese punto de vista, puedes observar la expresión de sus rostros. Los que te aman se alegrarán de tu éxito. Los que no te aman, envidiarán. Si ves envidia, no intentes cambiarla, porque la envidia se convertirá en una fuerte energía de resistencia que te ayudará a avanzar. Todo necesita resistencia para avanzar. Yo no podría ni siquiera abandonar este escenario sin ella. No podrías conducir un coche sin la energía de la resistencia. Por lo tanto, si encuentras a alguien que quiera desempeñar el papel de envidioso, déjalo hacerlo. Atrévete a suponer que eres quien realmente quieres ser. Usa el mismo círculo de amigos que te ve como un fracasado, pero esta vez míralos desde otro ángulo. Observa sus rostros y escucha susurros mientras miran al nuevo tú. Y allí recuerda cómo fue cuando te consideraban un fracasado. Esto es precisamente lo que se me mostró cuando Dios me habló a través de una visión y me reveló esta verdad en un sueño. Si sabemos que Dios nos habla en un sueño o en una visión, hay algo más importante en este mundo. ¿Hay alguna transmisión de televisión, película, radio o periódico que sea más importante que una revelación que viene de lo profundo de tu ser y que revela los principios eternos de la creación? Te digo que nada, nada en este mundo se compara con ello. Y les imploro esta noche que busquen el reino de Dios, y todo esto será suyo. No permitan que nadie más les diga que Cristo volverá de nuevo, porque nunca los ha dejado. En ustedes, como en su propia y maravillosa imaginación humana, Cristo está crucificado en todo, y al final despertará en todo, reuniéndonos en sí mismo, en su único cuerpo, en su único espíritu, en un solo Señor, en un solo Dios, y Padre de todos nosotros. Ahora, algunos de ustedes tienen problemas físicos y emocionales. Como le dije hoy a un amigo, nadie les prometió nunca que sería fácil manifestar el don más grande del mundo. Así que simplemente, no esperen eso. Habrá problemas. Problemas horribles, pero sean valientes. Porque en el capítulo 16 del Evangelio de Juan se dice, la mujer cuando da a luz, sufre, pero tan pronto como ha dado a luz al niño, olvida todo por la alegría de que ha nacido. Están destinados a conocer tal alegría, porque el niño que nacerá en ustedes es el niño Cristo. Es la fuerza creadora de Cristo, el poder de Dios en ustedes. No les prometo una liberación completa e instantánea de todas las dolencias físicas, pero les he dado una ley que aliviará los golpes de la vida. Todo sucederá en la vida y se enfrentarán a varias pruebas. Pero ahora tienen una ley que dice, todo lo que deseen, crean que lo han recibido y se les será dado.
Esta es una ley que nunca les fallará, y no hay límite a la fuerza de su fe. Cómo y cuándo utilizar estas leyes abiertas de Dios depende solo de ustedes. Pero sé que concebirán y darán a luz el evento más grande de este mundo: el nacimiento de Dios, el nacimiento de la alegría. Como dijo William Blake en su poema El viajero mental: he recorrido la tierra de los hombres, la tierra de hombres y mujeres, y he oído y visto cosas terribles que los peregrinos de la tierra fría nunca conocieron, porque allí el infante nace con gozo, que fue concebido en horrible pena. Así como nosotros en gozo cosechamos los frutos que sembramos en amargas lágrimas. Aquí Blake nos cuenta lo que vio en su viaje mental, terminándolo en esta hermosa nota: todo se cumplió como dije. Y a eso se refería exactamente. Cada uno experimentará la escritura tal como fue profetizada. La resurrección, tu nacimiento desde adentro, tu descubrimiento del Hijo de David, el Hijo de Dios, en ti mismo, tu ascensión al cielo y el descenso de la paloma. Ese es tu destino. Lo experimentarás cuando tu memoria de la verdad sea restaurada. Pero no olvides lo que te dije esta noche. Esto me vino de las profundidades de mi alma, que es Dios Padre. Es Él quien te habla desde adentro. Y cuando Él aparezca, lo reconocerás, porque serás como Él. Y cuando Él resucite en ti, todo lo imposible se disolverá, y te darás cuenta de que todo viene a tu mundo desde ti mismo. Escucha estas palabras atentamente, y verás que el Padre nunca te ha abandonado. Salí del Padre, dijo Cristo. ¿Y dónde está el Padre? En el cielo. ¿Y dónde está el cielo? Dentro de ti. Así que salí de adentro. Las palabras dentro y arriba, así como fuera y abajo en las Escrituras significan lo mismo. Al salir de adentro hacia afuera, veo el mundo y otros que tienen autoridad sobre mí. Ahora quiero dejar el mundo y volver al Padre. ¿Cómo lo hago? Volviendo hacia adentro. Y como adentro solo hay una unidad, ¿a dónde puedo ir para aparecer de nuevo afuera? Te digo, cuando regreses a la fuente, a la causa de toda vida, sabrás que tú y yo somos uno. Lo sabrás porque solo hay un Padre y un Hijo. Y cuando mi Hijo te llame Padre, el recuerdo se manifestará y conocerás la verdad de lo que digo ahora, que yo estoy en mi Padre, y mi Padre en mí, y yo en ti, y tú en mí, porque somos uno. Y ahora, sumerjámonos en el silencio. Mis amigos, como siempre, os agradezco que os hayáis unido a mí en este viaje a las profundidades de los verdaderos recuerdos de quienes sois. Recordad que no estáis aquí por casualidad. Estáis aquí porque vuestra alma está lista para estas verdades. Abrazad estas enseñanzas y dejad que transformen no solo vuestra mente, sino vuestra realidad entera. Seguid creyendo en vuestra grandeza y vivid partiendo de vuestros deseos. Recordad que vuestros deseos puros y verdaderos son el deseo de vuestro Padre a través de vosotros. Y su Hijo Cristo, vuestro maravilloso don de imaginación, crea esos deseos a imagen y semejanza de su Padre, tanto en el cielo como en la tierra, tanto adentro como afuera. Suscríbete a nuestro canal El Poder de los Milagros. Aquí te ofrecemos perlas de conocimiento de los mejores maestros del pensamiento y del cambio positivo de vida de todo el mundo. Volviendo a nuestros videos todos los días, tus deseos no tendrán oportunidad de no cumplirse. Tu éxito es inevitable. Haz clic en la campanita para saber más sobre los secretos de visualización y materialización de deseos que han estado ocultos durante décadas. Y ahora, reunimos estos conocimientos pieza a pieza y te los transmitimos en el canal El Poder de los Milagros.